protegiéndonos nosotros, protegiéndonos a nuestra familia, porque lamentablemente la situación está complicada. Muchos de nuestros conocidos, familiares, pues se han visto en esta situación tan complicada y unos pues que ya no pueden resistir a este virus y pues tenemos que cuidarnos, protegernos y también estar vitaminándonos porque tenemos una meta, tenemos un sueño con el cual queremos cumplir, queremos llegar, queremos llenar esta fase de preparación que ustedes tienen la oportunidad de tenerla ahorita para convertirse en profesionales, ya son profesionales, pero se necesita tener todos los documentos legales para que podamos ejercer en nuestro país, pues esta maravillosa carrera que es la ingeniería, que tiene muchas ramas, muchísimas ramas en las cuales nos podemos desarrollar, la que más nos guste, la que nosotros pues nos sintamos más cómodos. Entonces nos sentimos contentos de poder estar un día más acá y vamos a pues iniciar la clase de hoy. Vamos a compartir la ventana de la presentación. Yo voy a estar como vigilando un poquito más el correo. A veces cuando me pongo a explicar ya no lo veo, pero si hay algún inconveniente, alguna situación, por favor me la escriben. Yo ahorita tengo abierto el correo. Entonces, por situación que tengamos en la transmisión, agradecería que me la hicieran saber y yo voy a estar viéndola porque sí, cuando me he desconectado un poquito del correo, pero quiero que lo vayamos ahí pues viendo y cualquier cosa ustedes me lo digan, por favor. Entonces, quería ponerles este pensamiento acá de Albert Einstein, donde dice que el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Entonces, solo me queda exhortarlos para que exploten ese 1% de talento que tienen, pero sabiendo que el 99% de nuestro éxito va a ser mucho trabajo. Entonces, prueba de eso es que ustedes están aquí tomando una decisión para culminar esta fase de preparación y luego pues someterse a sus exámenes correspondientes para culminar con esto. Entonces, recuerden que es un 90% de trabajo duro el que tenemos que desarrollar para poder tener éxito en la vida. Ya se van conectando varios compañeros. Entonces, daremos inicio. La clase que tenemos para hoy tiene el tema de marcos rígidos, algunos elementos de unión en madera y ejemplos aplicables, parte 1. Entonces, en este tema, ya anteriormente hemos venido platicando de las estructuras de madera, sin embargo, todos los lineamientos que hemos estado viendo para estructuras de madera, pues también se aplican a estructuras de concreto. Entonces, vamos a seguir hoy con este tema en la línea del programa que tenemos. Entonces, empezamos con nuestro curso y como objetivo de la clase tenemos establecer algunos criterios sobre el diseño en madera. Se habla de algunos criterios porque estamos tomando en cuenta pues solo algunos, hay una variedad. También está el criterio y la experiencia. En las estructuras se maneja el criterio y la experiencia del profesional también. Entonces, va a depender de muchas cosas el diseño que se esté trabajando. ¿Qué son los marcos rígidos? Como primer punto, son estructuras a base de columnas y traves o vigas. Nosotros las conocemos como vigas, que forman uniones rígidas entre viga y columna, fabricadas con 3 placas con alta eficiencia estructural, que proporcionan alturas y espacios libres
interiores mayores y de gran belleza arquitectónica. Entonces, aquí podemos tener un concepto de lo que son los marcos rígidos. Más adelante vamos a estar viendo unas imágenes para que nosotros pues ya tengamos claro cuando estamos hablando de un sistema constructivo, qué tipo de sistema vamos a utilizar, cómo están compuestos estos sistemas. En este caso tenemos los marcos rígidos, que ahí lo tenemos muy claro, están a base de columnas y vigas. Estas se forman uniones rígidas entre vigas y columnas. Entonces aquí recuerdan que la semana pasada pues hemos estado hablando de cómo podemos nosotros ensamblar estructuras de madera. Vimos ahí algunas formas, cómo las podemos ensamblar. Hoy vamos a ver un poquito más amplio ese tema para estructuras de madera, sino también para estructuras de acero y de cobre. Tenemos aquí una imagen y una definición de estos marcos rígidos. Están integrados en vigas y columnas, como ya lo mencionamos hace un momento. Los marcos existen en madera, colocando una pieza diagonal en la unión, en las uniones superiores para estabilizarlo. Entonces nosotros aquí podemos ver esta imagen. Aquí donde estoy tocando con mi cursor, podemos ver un sistema de marcos. Aquí estamos hablando que pueden ser los podemos encontrar en madera y también en otros materiales. En este caso, tenemos aquí dos imágenes de marcos rígidos y se le está colocando una pieza diagonal. Esta pieza diagonal nos permite que este marco aún sea más rígido, que esta pieza nos permita tener una estabilidad en este marco. No solo tiene que estar vertical y horizontalmente bien calculado a nivel, sino que también tiene que contar con estas diagonales para tener el soporte necesario que necesitan nuestros marcos. Aquí podemos ver las articulaciones. Tenemos diferentes articulaciones. No sé si ustedes recuerdan en este momento los tipos de articulaciones para nuestras estructuras. Y si no, pues también lo vamos a estar viendo más adelante con más detalle directamente en este tema de las articulaciones. Entonces aquí tenemos un marco que está empotrado y tenemos también un marco articulado. Entonces tenemos uno, porque las articulaciones de nuestras estructuras no siempre van a ser las mismas. Posiblemente tengamos en un sistema tengamos un tipo de articulaciones o tengamos otro, ¿verdad? Entonces no podemos definir como general que nuestros marcos van a ir totalmente empotrados, ¿verdad? Porque también pueden ser articulados como lo vemos acá. Nuestros ángulos tienen que estar a 90 grados, porque si nosotros tenemos otro tipo de ángulo, pues nuestras estructuras no van a ser totalmente estables. Y aquí podemos ver en las uniones superiores donde está colocada esta pieza diagonal, en la unión viga-columna. Eso lo tenemos que tomar en cuenta, que en las uniones superiores, aquí donde ustedes están viendo, se coloca esta pieza diagonal porque esa es la unión de viga-columna. ¿Y qué logramos con eso? Estabilizar nuestro marco. Y aquí entre viga y columna, como les mencionaba, mantener nuestros ángulos a 90 grados. Como les decía, a veces se cree que toda columna que está hundida en el suelo es un empotramiento. Entonces eso no lo tenemos que tener siempre como cierto. ¿Por qué? Porque en las estructuras
pues hay tipos de articulaciones que ustedes recordarán que son diferentes, ¿verdad? Eso también no solo lo vemos en estos marcos rígidos, sino también en vigas, cómo van empotradas las vigas. Y también en concreto, ¿verdad? Estas tienen diferentes empotramientos. También aquí, no solo en madera, sino que también en concreto, nosotros podemos ahí ver que si no tenemos bien aplicadas nuestras cimentaciones, el tipo de cimentación que vaya a utilizar, pues este marco se puede ir deformando. Y tenemos que tener todo el sentido de solidez de estos nudos, ¿verdad? Que son parte de nuestra estructura. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué tipo de articulaciones tienen nuestras estructuras, porque tienen que ser muy cuidadosamente calculadas. En esta imagen podemos observar un marco rígido, unas estructuras de marcos rígidos, y podemos ubicar los elementos estructurales por los cuales está compuesto un marco rígido. Entonces nosotros rápidamente podemos observar y ver cuando hablamos de un marco rígido, cuando hablamos de marcos rígidos, a qué tipo de estructura se refiere este tipo de sistema. Entonces, aquí donde estoy señalando con mi cursor, tenemos las vigas, las columnas, que son el componente de nuestros rígidos. También tenemos que tomar en cuenta que esta es pues directamente la estructura de nuestro edificio. Adicional a ello, pues ya lleva sus muros de cerramiento, que en este caso puede ser mampostería, tabiques, pueden ser tablayesos. Obviamente tienen que ser materiales que estén analizados para que puedan estar en el exterior y pues soportar los esfuerzos que va a tener también a la intemperie y el clima. Entonces es importante que nosotros ubiquemos que aquí pues tenemos toda nuestra estructura. Si se dan cuenta, los entrepisos formando con vigas, aquí lo podemos observar. Posiblemente este entrepiso lleve una losa acero. Entonces, todos estos elementos se van integrando en nuestros marcos rígidos. Aquí podemos ver otra estructura metálica de marcos rígidos, que son los pórticos también. Nosotros podemos observar aquí cómo está estructurada, valga la redundancia, esta estructura. Están a una distancia que es repetitiva. Si colocamos nuestros marcos a 5 metros, entonces hacemos una distribución en todo el área del terreno. Aquí están distribuidos a una distancia totalmente exacta. Por eso es que este sistema pues se hace bastante estable, bastante rígido, porque sus soportes están continuos y están a una distancia igual, ¿verdad? Para que tenga la estabilidad y soporte pues todas las cargas a las cuales estas estructuras van a ser sometidas. Recuerden que todos los temas desde la primera clase van enlazados porque cuando hablamos de las estructuras, rápidamente pensamos en las cargas que va a tener y en los esfuerzos que tiene que soportar nuestras estructuras. Entonces, en cada estructura que nosotros estemos viendo, que estemos desarrollando, que se vaya a implementar, pues va todos estos elementos que se tienen que ir analizando. Los marcos rígidos son estructuras de pórticos cuyos elementos se unen entre sí.
Entonces esto es importante. Regreso nuevamente a esta imagen para que veamos cómo los elementos tienen que estar unidos por medio de conexiones fijas. Aquí también podemos observar, como vimos anteriormente en la clase anterior, y eso lo vimos en estructura de madera, pero también acá en las estructuras metálicas, en esta parte que estoy señalando por acá, tienen un sistema de anclaje, donde este anclaje tiene que estar totalmente fijo. Entonces aquí trabajamos con platinas, con pernos, con soldaduras que sean resistentes, que estén normadas, no son cualquier soldadura, no podemos utilizar la soldadura con que hacen una puerta, por ejemplo, o un techo de lámina común. No, este es otro tipo de soldaduras que se van a aplicar a estas estructuras. Entonces podemos ver que son elementos que se unen entre sí por medio de conexiones fijas, capaces de transmitir los momentos y fuerzas normales y tangenciales, sin que se produzcan desplazamientos lineales o angulares entre sus extremos y las columnas en que se apoya. Lo que hace que la estructura resultante pueda resistir por sí sola las cargas verticales y horizontales a las que se haya sometido, a la que vaya a ser sometida, sin el requisito de ningún otro tipo de elemento. Entonces podemos aquí ver con este concepto que este tipo de estructuras son muy estables. Que las hace estables es que son piezas que van unidas entre sí, no trabajan solas, trabajan en equipo, como podríamos decir, trabajan unidas, y eso les permite tener una solidez para soportar los esfuerzos tanto horizontales como los esfuerzos verticales. Entonces también nosotros ya analizamos un poquito los esfuerzos de los sismos, del viento, de la nieve. Entonces, las cargas, todas estas cargas a la cual las estructuras son sometidas, entonces esta es una estructura que nos va a brindar esas ventajas de estabilidad. Obviamente, tienen que estar bien analizadas y en su proceso constructivo, pues cumplir con los requisitos, las normas y las especificaciones técnicas de los materiales, porque todo esto es un conjunto. Si nosotros tenemos un buen diseño, necesitamos tener un buen material de calidad. Y si tenemos un material de calidad, necesitamos tener mano de obra calificada, las empresas correspondientes para que trabajen las piezas metálicas o el acero o el hormigón que vayamos a utilizar, pues tienen que cumplir con las resistencias del diseño de las mezclas, ¿verdad? Y también las especificaciones de los aceros que vayamos a utilizar. De esa manera vamos a poder cumplir y tener esa resistencia que nosotros necesitamos para nuestra estructura. Ahí pueden copiar ese concepto, porque solo recordando que la otra semana pues ya tenemos exámenes, de donde, voy a hacer un paréntesis, los exámenes van a tomarse de los videos que tenemos de los 15 minutos, pero también vamos a tomar otro 50% de las clases, de estas clases, de lo que estamos viendo acá, de lo que estamos platicando, de lo que estamos aprendiendo, de lo que están las presentaciones. Vamos a tener otro juego de preguntas. Se los quería comentar para que no se me escape. Tenemos también que generalmente construidos en acero u hormigón o concreto armado. O sea que este sistema lo podemos, generalmente se construye en acero u hormigón, pero también en madera, que más adelante lo vamos a ver algunas imágenes. O concreto armado, materiales comunes y fáciles de conseguir. Los marcos rígidos son de rápida elaboración y tienen una resistencia relativamente alta.
¿Por qué mencionan acá que son de una rápida elaboración? Porque cuando se diseña, hablemos de metal, cuando trabajamos en acero y tenemos un sistema de este tipo, de marcos rígidos, pues las piezas se mandan a fabricar, teniendo ya la planificación, teniendo el despiece de toda nuestra estructura, pues estas estructuras se mandan a fabricar a una empresa que esté calificada, que tenga las normativas. Entonces, realizan este tipo de proyectos, de piezas. Entonces, ¿qué sucede cuando ya pues ya están las piezas? Pues empiezan con los ensambles, ¿verdad? Ensambles a los cuales se necesita trabajar también con maquinaria pesada, porque humanamente no podemos levantar una viga o una columna de ese tipo, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos el apoyo y la ayuda de estas maquinarias pesadas. Entonces nos menciona que son estructuras de rápida elaboración y tienen una resistencia relativamente alta. También cuando se trabajan, en este caso, las estructuras en acero, también tiene una ventaja de que estas estructuras pueden ser recicladas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si en algún momento ustedes han escuchado mucho de que hay áreas donde alquilan solo bodegas o son condominios de solo alquileres de bodegas. ¿Qué pasaría si en algún futuro esa área industrial que es bodegas ya no quieren tener ese uso de suelo, ¿verdad? Sino le quieren dar un cambio al uso y lo quieren convertir en una lotificación, por ejemplo. Entonces, este tipo de estructuras tiene una ventaja de que se pueden desarmar y se pueden volver a utilizar, ¿verdad? Entonces, se pueden reciclar y volverlas a utilizar. Entonces, es una de las ventajas también que tiene este tipo de sistema y con estructura de acero. Entonces, tienen una resistencia relativamente alta en comparación con otros tipos de estructura, alcanzando luces de hasta 90 metros, empleando las secciones de vigas apropiadas, ¿verdad? Entonces vamos a poder cubrir luces hasta de 90 metros, como dice acá, pero para eso se tiene que hacer el diseño apropiado, colocando las vigas apropiadas. Asimismo, permiten optimizar el rendimiento del espacio disponible, puesto que el empleo de la típica retícula de diseño regular, cuadrada o rectangular es fácil de trabajar y dimensionar bajo el esquema ortogonal de los sistemas aporticados más comunes. Entonces, ahí podemos ver que no solo tenemos un sistema en el que podemos trabajar que nos va a proporcionar una estabilidad en nuestras estructuras, sino que también, dependiendo con qué material lo estemos trabajando, la tipología de nuestro proyecto va a tener pues varias ventajas o va a tener desventajas, ¿verdad? Entonces va a depender de esa parte. Como ya mencionamos anteriormente, los elementos que componen un marco rígido estos están compuestos por pórticos de columnas y vigas, de secciones y forma variable, con sus correspondientes conexiones. Entonces nosotros necesitamos conocer qué elementos forman los marcos rígidos y también el tipo de conexiones con los que se pueden trabajar. Las columnas son elementos verticales que reciben las cargas de las vigas y de los tramos de columnas que se encuentran sobre ella y los transmiten al suelo o a las columnas inferiores. Aquí cuando mencionamos columnas inferiores es porque tenemos más niveles. Entonces siempre nuestras columnas inferiores pues van a ser de sección más grande que la de los demás niveles, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí claramente qué son las columnas, qué tipo de elemento es y qué desarrolla
que soporta las columnas, pues ya en un conjunto de elementos estructurales. Tenemos también por acá las vigas o traves, que así pues le llaman en otros países. Cuando ustedes estén viendo alguna información en algún libro, algún video, pues van a escuchar mucho que a las vigas pues le llaman traves. Entonces ya vamos a saber de qué están hablando. Los elementos son elementos horizontales de poca o ninguna inclinación que reciben directamente las cargas permanentes o relativas al uso de la construcción. Transfieren a las columnas un sistema de nervios, traves o vigas secundarias. Habitualmente se ocupa de transmitir las cargas al piso hacia las vigas principales. Entonces aquí podemos ver cómo se emplea, qué trabajo es el que desarrolla en los marcos rígidos las vigas. Ya vimos que son un conjunto de elementos por los cuales no trabajan solas, sino que trabajan en unión, y aquí lo podemos ver que estos elementos horizontales pues no tienen que tener ninguna inclinación o mínima, ¿verdad? Son las que nos van a cargar pues las cargas muertas del edificio, las cargas que están analizadas del uso de la edificación. Y todo esto, pues todas estas cargas que son absorbidas por las vigas son transmitidas a las columnas. Las conexiones o juntas son las uniones entre los distintos elementos que componen la estructura. Entonces aquí podemos ver cuando nos están hablando de las conexiones, o donde vimos que teníamos al principio, donde vimos que teníamos el marco de madera, donde se le colocó la diagonal, esa unión entre viga y columna que se forma ahí. Entonces, por eso necesitamos tener nuestras conexiones o juntas. Entonces, tenemos que son las uniones entre los distintos elementos que componen la estructura. También son llamados nudos. Entonces, ustedes ya saben cómo se va analizando cada nudo que nosotros vayamos teniendo en nuestras estructuras. Son llamados nudos, juntas o nodos. Tienen la función de transferir los momentos flexionantes y fuerzas cortantes y normales de las vigas a las columnas y viceversa. Entonces aquí ya nosotros podemos entender y comprender cuál es el funcionamiento de cada elemento estructural, cómo son las columnas, las vigas y las conexiones de nuestros elementos estructurales. Ahí también ustedes pueden copiar esos conceptos para que lo tengan ahí en sus apuntes y pues lo tengamos claro, ¿verdad? Y no nos perdamos del funcionamiento de cada elemento estructural, y tomar en cuenta que no son individuales, ellos trabajan en conjunto. Por lo tanto, tenemos que tener analizado viga, columnas, losas, conexiones, para que no tengamos ahí ningún problema. Y aquí podemos observar dos imágenes de los marcos rígidos. Y este pues es un tipo de estructura, los marcos rígidos. Acá tenemos que actualmente han ido tomando fuerza debido a que facilitan la estructura de los edificios, y más con el uso del acero posibilita abrir grandes luces. Entonces aquí podemos ver donde tengo mi cursor, este tipo de marco rígido donde estamos observando que se está cubriendo una luz enorme, pero como vimos anteriormente, nos va a brindar la estabilidad que necesitamos, porque son elementos que están trabajando en unión y nos van a permitir poder cubrir esas luces tan grandes. En este caso, pues si podemos observar, es un tipo bodega,
que se está cubriendo una luz bastante grande y su tipología estructural pues es acero. Entonces ahí lo podemos observar, su tipología de materiales, ¿verdad? También aquí podemos ver este otro edificio de marcos rígidos con luces más pequeñas, pero tienen una continuidad en la repetición de sus marcos a distancias iguales. Por lo tanto, todo este edificio va unido, va amarrado, trabaja en unión. En este tipo de estructuras también trabajamos las vigas conectoras para que la estabilidad de este edificio pues sea más grande. Y acá podemos tener dónde podemos usar los marcos rígidos. Podemos ver que los marcos rígidos son ideales para construcción de gimnasios. Cuando ustedes vayan a un polideportivo, vayan a un lugar de deportes y puedan observar que no solo está la cancha de fútbol, ¿verdad? Ni de básquet, sino que hay también otras áreas, hay áreas techadas. Entonces aquí este sistema, este uso de los marcos rígidos lo podemos también observar como tipo la bodega que vimos anteriormente. En este tipo de gimnasios pues son ideales porque se están cubriendo luces bastante grandes. También supermercados. Observen, últimamente se han estado construyendo bastantes centros comerciales y los centros comerciales pues a su lado llevan dentro de sus instalaciones los supermercados como son La Torre, ¿verdad? O Pais, que son los que más podemos observar. Y nosotros ahí ya podemos identificar ese tipo de estructuras, cómo lo están trabajando. Y si se dan cuenta, pues toda la estructura en su mayoría es de acero, que es uno de nuestros sistemas constructivos de Guatemala, que utilizamos el concreto y el acero. Pero, ¿qué pasa con estos proyectos que son enormes, son inversiones millonarias, donde tienen tiempos estipulados para poder entregar los proyectos? Entonces, por lo tanto, la tipología que están utilizando es el acero con cerramientos y paneles pues que ya sean prefabricados, que sean fáciles de trabajar, que no sean tan pesados. Entonces eso se está utilizando mucho en estos proyectos. También en hangares podemos ver y utilizarlos en este tipo de proyectos también. Bodegas o cualquier aplicación donde el espacio interior libre es necesario. Entonces, este sistema de marcos nos va a permitir, como dice acá, donde no se quiera tener ninguna intervención interior, porque cuando trabajamos con concreto normalmente sí necesitamos tener varias columnas, varios apoyos internos. Entonces, este sistema por medio de estructura de acero nos va a permitir pues tener esa libertad de poder trabajar y proponer este tipo de estructura con este tipo de sistema para poder desarrollar pues un proyecto, ¿no? Sin temor, porque son aptos con sus análisis correspondientes, pues van a poder desarrollarse de una mejor manera. De este sistema de marcos rígidos también podemos aquí mencionar unos beneficios, las ventajas que nos puede brindar este tipo de proyectos. Entre ellos tenemos interior libre o espacio universal, ¿verdad? O sea, necesitamos que tengamos esos interiores libres para que se puedan trabajar de una mejor manera. Hay áreas como Antigua Guatemala. Yo menciono mucho Antigua Guatemala, no solo porque estoy por acá, sino que por los reglamentos que existen aquí de construcción, por ser la antigua conservada. Entonces, no se permiten trabajar este tipo de estructuras. Hay empresas
que han querido venir a la Antigua, han querido implementar algún centro comercial y de alguna manera su deseo ha sido poder trabajarlo como lo trabajan en la capital, como lo trabajan en el kilómetro 54 occidente, que ahorita están terminando o ya terminaron, no sé muy bien. Otro centro comercial ahí, donde lo trabajan directamente con estructuras de acero, utilizando en varias partes este sistema de marcos rígidos. Y pues tenemos que saber también dónde nos va a ser permitido trabajarlos y dónde no, ¿verdad? Creo que son pocos los lugares de Guatemala donde no se pueden, donde hay así como que los reglamentos muy, muy estrictos y que no se pueden trabajar con algunos materiales, ¿verdad? Entonces es necesario también nosotros conocer esa parte. Tenemos también otra ventaja que es rápida construcción. Como ya mencionamos hace un momento, pues son estructuras que se pueden mandar a hacer, a trabajar, y pues ya con el diseño y las dimensiones apropiadas ya regresan a la obra, ya solo para ensamblarlas. Pero, eso sí, tenemos que tener la maquinaria necesaria para poder cumplir con esta ventaja, que donde nos dice que la ventaja que vamos a tener es porque va a ser una construcción que nos va a llevar menos tiempo. Sí nos va a llevar menos tiempo si trabajamos con las herramientas apropiadas. Tenemos también que es un diseño flexible, incomparable. Menor costo. Aquí, en esta ventaja de menor costo, nosotros tenemos que hacer nuestro análisis, ¿verdad? Porque tenemos ventajas en varias cosas, entonces ahí se va haciendo pues el balance de esta ventaja de menores costos en comparación con el concreto. Tenemos aquí también otra ventaja, que tenemos una variedad de columnas. También tenemos una ventaja, que la cubierta pues, nos pide una mínima pendiente con este sistema. Entonces solo quiero que regresemos acá. Podemos ver este ejemplo, ¿verdad? Para observar la pendiente del techo. Si se dan cuenta, sí es una pendiente bastante pequeña, que tiene este marco, esta bodega. Si se dan cuenta, aquí a la vista se puede observar que no hay una pendiente pronunciada de un 30, de un 40%, sino que tenemos una pendiente pues mínima, donde permite que el agua de lluvia pues corra correctamente. Y tiene que llevar sus bajadas de agua, obviamente. Entonces, estas son las ventajas que nosotros podemos aquí observar. Apúntenlas en sus notas para que también lo tengan. Y como vimos al principio, que estamos viendo también estos marcos en estructuras de madera. Entonces, sí podemos hacer este tipo de marcos rígidos en madera. Aquí podemos observar. Están sus elementos, sus vigas, sus columnas. Aquí, si ustedes observan, pues hay un cerramiento de un tipo de block, de tabique. Y aquí podemos observar cómo se está estructurando este marco rígido en madera. Recuérdense que ya vimos cómo se hacen estas conexiones, que es lo que vimos anteriormente en los elementos estructurales de este tipo de sistema. Nosotros vimos en clases anteriores la unión, los ensambles que nos permite trabajar en este tipo de estructuras de madera. Entonces aquí estas son las uniones, vigas, columnas y cómo los tenemos que asegurar y estabilizar. Aquí podemos observar otra estructura totalmente en madera. Como yo les mencioné,
Sí hay estructuras aquí en Guatemala que sean solo de madera. Sí hay en esta parte de Occidente. En Tecpan podemos observar restaurantes que tienen 2 niveles y luego tienen otra terraza y están construidos totalmente de madera. Entonces, aquí pues se han tomado los diseños apropiados, las conexiones apropiadas para que esas estructuras cumplan con la estabilidad, la seguridad y soportar todos los esfuerzos y las cargas a las cuales está siendo sometida. Entonces, podemos observar que sí podemos trabajar con los marcos rígidos en madera y con los soportes y rigidizantes necesarios para que estas estructuras sean totalmente estables. Aquí podemos ver otra estructura en madera. Podemos ver cómo tiene una simetría su estructuración. Por eso mismo se caracteriza por ser una estructura estable. Aquí podemos ver esta articulación que tiene acá de sus soportes, porque todo esto es lo que está soportando la estructura. Podemos observar las vigas también y la forma diagonal que tiene la estructura para mantenerse estable. Ahí lo podemos observar para que nosotros lo tengamos ahí como que más claro. Tenemos por acá un concepto que en las estructuras de madera todos los elementos estructurales son lineales, es decir, una dimensión grande y 2 dimensiones pequeñas. Cuando hablamos de estas estructuras que son lineales, pues aquí podemos observar esta viga que tenemos acá, que hagamos de cuenta que aquí tiene una luz de 5 metros y un peralte de 8 pulgadas, por ejemplo, y un espesor de 4 pulgadas. Entonces estamos hablando de 20 centímetros por 10 centímetros por, ¿qué les digo? 5 metros o digamos que fuera de 10 pies, de 3 y algo, de 3 metros y algo esta viga. Entonces estamos aquí viendo que los elementos estructurales son lineales, los elementos estructurales de madera, es decir, una dimensión grande y 2 dimensiones pequeñas. ¿Por qué? Ya les puse ahí el ejemplo. Tenemos una viga de 3 metros 50, por ejemplo, por 20 centímetros de su peralte, por un espesor de 4 pulgadas, 10 centímetros. Entonces tenemos una sección de viga de 20 centímetros por 10 por un largo de 5 metros, 3 metros y medio. También tenemos, como ya lo vimos en clases anteriores, las uniones se identifican. Tenemos uniones articuladas que son de normal uso. Rígidas son un poco más difícil de usar. Y tenemos acá una recomendación, que la madera debe estar alejada de humedad. Tiene que estar lo más ventilada posible. Si se moja y luego se seca, continuamente sufre cambios muy bruscos. Era lo que también ya hemos visto en otras clases, que les mencionaba que estas estructuras de madera no pueden estar directamente conectadas o empotradas al suelo directamente, no puede. Tiene que tener un tipo de bases, un tipo de estructura para que la elevemos y podamos construir la edificación que se requiera sobre una base que también lleva su cimentación, una base que lleva sus apoyos, porque no podemos construir en el suelo directamente con madera. Solo quería ver si acá teníamos un ejemplo en esto. Sí, por ejemplo aquí tenemos una base de concreto en esta estructura de madera.
Entonces, esas son unas de las recomendaciones en la madera, que estén totalmente ventiladas y pues que las estructuras también tengan su tratamiento adecuado, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado también. Aquí tenemos algunos tipos de uniones que son para la madera, que entre ellas pueden ser, tenemos los ensambles. ¿Se recuerdan que vimos algún tipo de ensamble en algunas imágenes para la madera? Estas uniones son utilizadas en el diseño de muebles y no en estructuras formales. Entonces, podemos también verificar que la mayoría de estructuras menores, se puede decir como menciona acá, que pueden ser los muebles que se trabajan con madera, pues van a trabajar con batientes, van a trabajar con espigas, van a trabajar con ensambles, van a trabajar con clavos, con tornillos. Entonces, acá nos está diciendo que nosotros tenemos que verificar que para estructuras menores como son esas, pues se puede trabajar con este tipo de ensambles, pero para estructuras mayores como las que vimos anteriormente, pues ya se aplica otro tipo de unión, de ensambles, como lo vimos en clase pasada, donde estábamos observando cómo hacemos la unión de viga columna y la unión de viga con viga. Entonces acá vimos unos ejemplos que podemos trabajar con pernos y con platinas, también podemos trabajar con articulaciones y con tensores. En la madera se puede trabajar, que lo vimos la semana pasada. Entonces aquí tenemos algunos que son clavos. Estas son para estructuras menores de madera, de fácil uso. Estas son uniones más fáciles de usar, ¿verdad? Con el clavo. Su desventaja es su capacidad de carga, porque absorben cargas muy pequeñas, o sea, al trabajar con este tipo de ensambles, que sería por medio de clavos. Aquí tenemos, por ejemplo, para cargas grandes se recomienda una gran cantidad de clavos. O sea que para cargas grandes necesitamos utilizar una gran cantidad de clavos, y los clavos pues no nos dan la estabilidad que se necesita. En ese caso, si tenemos ya una estructura mayor, pues ya no la podemos trabajar con clavos. Los clavos vienen en diferentes tamaños, ¿verdad? Dependiendo qué vamos a utilizar. Por ejemplo, en la obra, cuando se va a hacer la fundición de una losa, pues tenemos que realizar nuestros andamios, tenemos que hacer el entarimado de la estructura. Entonces aquí, ¿qué necesitamos para estas estructuras? Que son como estructuras más pequeñas, ¿verdad? Porque no estamos haciendo una construcción formal con madera, sino estamos trabajando andamios. Sin embargo, los andamios, los entarimados, tienen que ser estructuras seguras, ¿sí? Normalmente nosotros las trabajamos con clavos. Con clavos hacemos la unión de los parales con las tablas, pero como son estructuras menores y la sección de nuestro paral son de 2 pulgadas por 3 pulgadas, o son de 7 centímetros por 7.5 por 7.5 o 7.5 por 5 centímetros. Entonces estamos hablando de parales de 3 pulgadas por 2 pulgadas, que normalmente esos son las secciones que utilizamos para hacer nuestros andamios o para el entarimado. Entonces aquí utilizamos este tipo de clavos. Los clavos va a depender. Usamos desde 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos aumentando? Porque va a depender de la sección de nuestro paral para que pueda tener esa estabilidad y esa conexión
del paral con la madera. Aparte de eso, cuando nosotros hacemos los entarimados, tenemos que poner unos apoyos diagonales, como vimos en el marco, como el primer marco, para que esa estructura esté fuerte. No podemos tener una estructura falsa. Cuando ustedes vayan a la obra y supervisen, golpéenlos, muévanlos, que no estén flojos, que tengan los clavos adecuados. Cuando hagan los andamios, los albañiles, hay muchas obras donde ya no se trabajan andamios de madera, porque ahora pues se trabaja más por facilidad y muchas razones con los andamios de estructura metálica, pero es necesario, pues, pero en otros sí. Entonces es necesario que se controle estas estructuras menores que se trabajan en obra y que las trabajamos con clavos, que tengamos los clavos apropiados. No porque le metamos 10 clavos de 2 pulgadas a un paral para una tabla, no quiere decir que porque le metamos un montón eso está seguro, ¿verdad? Tenemos que usar los clavos apropiados para que pueda lograr tener esa estabilidad y pues no ocurran accidentes, porque han ocurrido muchos accidentes. Entonces aquí ya tenemos claro que este tipo de ensambles, que son los clavos, los vamos a utilizar en estructuras pequeñas que no tengan tanta carga, ¿verdad? Porque para cargas más grandes ya necesitamos otro tipo de estructuras. También tenemos los tornillos. Los tornillos también los aplicamos en la construcción, en proyectos que son menores también. Cuando trabajamos, se recuerdan que les mencioné las losas, las terrazas españolas y los techos, los artesonados. Entonces, en los artesonados utilizamos tornillos, utilizamos pernos. Entonces sí es necesario que conozcamos estos materiales para poder utilizarlos correctamente y donde tenemos que usarlos, ¿verdad? Entonces los tornillos es mejor que la unión con clavos, definitivamente, ¿verdad? Porque así como los clavos vienen en diferentes tamaños, los tornillos también. Y los tornillos, dependiendo en dónde los vamos a utilizar, pues tienen su longitud, tienen sus diámetros por los cuales los podemos solicitar para poderlos utilizar correctamente. ¿Qué nos proporcionan los tornillos? Mejora su capacidad de absorber cargas, pero siguen siendo más pequeñas que las cargas absorbidas. Entonces también nos permite tener, pues, soportar cargas, pero también acá nos dice que pues se tiene que tomar en cuenta que no nos pueden soportar cargas muy fuertes. Entonces aquí tenemos los clavos, tenemos los tornillos, pero también tenemos los pernos. Aquí podemos observar. Estos pernos los podemos trabajar en uniones susceptiblemente mayores, en capacidad de carga absorbida. Entonces aquí ya podemos recordar cómo nosotros vimos los ejemplos de los ensambles de la madera, donde tenemos las platinas y una cantidad de pernos. Va a depender de nuestro diseño. Puede ser que en una unión de tijera con tijera nos pida 8 pernos, 10 pernos, va a depender de nuestro diseño. Entonces, solo para tener claro este concepto, son uniones susceptiblemente mayores en capacidad de cargas absorbidas que las uniones con clavos y pernos. Entonces aquí podemos tener eso bien claro. También tenemos las conexiones con platinas. Son más resistentes y son más convenientes en las uniones. Era lo que ya habíamos visto y platicado anteriormente y donde vimos varios ejemplos. Creo que por acá también hay unas imágenes para recordarlo, que estos conectores de platinas nos va a permitir tener esa estabilidad en lo que son nuestras estructuras de madera.
Y esto no solo lo podemos trabajar en madera, sino ya vimos que en el acero también trabajamos con pernos, trabajamos con platinas y adicional a ello en las estructuras pues se tiene que trabajar con soldaduras que tienen que estar certificadas para lograr esa estabilidad en esas grandes luces que vamos a cubrir para poder tener una seguridad en las estructuras. Y aquí tenemos pues nuevamente las conexiones. El diseño y la fabricación de las conexiones tiene por objeto la transmisión de cargas, fuerzas y momentos de manera eficiente y segura. Aquí tenemos también que estas pueden ser soldadas. Estas pueden ser sencillas, económicas, requieren menos trabajo en el taller, mayor supervisión en obra, eso sí, necesitan mano de obra calificada, dificultad en la inspección visual, aplicación de calor durante el proceso. Entonces aquí en estas soldaduras que podemos utilizar en nuestras estructuras, pues vamos a tener estas ciertas actividades y cosas que tenemos que ir supervisando. En las conexiones atornilladas, como ya vimos, este es un proceso en frío, rápida instalación, menor mano de obra especializada, facilidad en la inspección visual, reposición de piezas dañadas, requiere de precisión en la fabricación de las conexiones, manejo de piezas pequeñas, vigilancia y organización en almacén, tanto en obra como en planta, porque estos materiales, por ser muy pequeños, se los llevan o se pierden. Entonces, son materiales que hay que cuidarlos, ¿verdad? Hay que tener supervisión en ellos. Entonces, estas actividades son las que se desarrollan si vamos a utilizar tornillos, en las conexiones con soldadura. Entonces, va a tener siempre que tener una supervisión muy estricta, muy específica para que estas conexiones cumplan con su trabajo de resistir los esfuerzos de nuestras estructuras. Aquí podemos observar estas conexiones apernadas con pernos, como ya lo vimos anteriormente, nos van a brindar más estabilidad a nuestras estructuras. Son las conexiones adecuadas para trabajarlas en estructuras que van a soportar cargas grandes, que van a ser para ya pues edificios, bodegas y todo lo que ya mencionamos anteriormente. Entonces ahí podemos observar estas conexiones apernadas, que es otra forma frecuente de materializar uniones entre elementos de una estructura metálica, es mediante pernos. Hoy el desarrollo de la tecnología ha permitido fabricar pernos de alta resistencia, por lo que estas uniones logran excelentes resultados. Entonces aquí a la par de esta imagen podemos observar un corte, un dibujo de cómo se van colocando los pernos. Si ustedes miran, hay pernos más largos que otros, entonces va a depender qué tipo de estructura estemos utilizando y para qué cargas va a utilizar, y dependiendo de eso, pues vamos a utilizar las dimensiones de nuestros pernos adecuados. Y pues aquí también tenemos que este tipo de conexiones apernadas ha sido generalmente aceptada, que es mejor que las uniones soldadas. Entonces esa es una ventaja, ¿verdad? Y que está al alcance, que lo podemos conseguir. Muchas empresas cuando tienen proyectos y tienen especificaciones técnicas, digamos, que no están en el mercado, se tienen que mandar a hacer. Todas estas piezas se pueden mandar a hacer para que se cumpla con la resistencia que se necesita en el proyecto. Y como ya vimos también, los tornillos son conexiones
rápidas utilizadas en estructuras de acero livianas, ya lo vimos también, para fijar chapas o para perfiles conformados de bajo espesor. Aquí está el steel framing. Las fuerzas que transmiten este tipo de conexiones son comparativamente bajas. Entonces, sí podemos trabajar con tornillos, como ya los mencionamos. Aquí ya estamos hablando de que estos tornillos los podemos aplicar en acero. Si ustedes pueden recordar un poquito o alguien ha tenido la experiencia de trabajar en los techos de lámina, podemos trabajar con tornillos. Se puede trabajar con los clavos de lámina que le llamamos, pero los tornillos nos van a dar mucho más estabilidad a la instalación de la lámina. De la misma forma, estos tornillos vienen en diferentes tamaños, diferentes dimensiones, diferentes largo en pulgadas, para que nuestro tornillo pueda tanto fijar la lámina como tener ese empotramiento, esa estabilidad en la costanera. También tenemos que verificar con qué tipo de perfil de costanera estamos trabajando para que nosotros tengamos los tornillos apropiados. Aquí podemos ver otra imagen de los pernos para que lo tengamos claro, cómo podemos trabajar este tipo de pernos y platinas en la madera. Y también esto en el acero, como ya lo vimos anteriormente. Tiene ventajas trabajar con pernos y platinas, como también van a haber proyectos donde nos demos cuenta que nos pide que nosotros trabajemos con soldadura, ¿verdad? Y una de las cosas que vimos acá muy importante es que pues en las soldaduras hay cositas que a veces no las podemos supervisar directamente o ver si la soldadura no va a tener algún fallo, pero sí se tiene que supervisar muy detalladamente para que estas soldaduras sean correctas. También que las trabaje una persona pues que tenga esa experiencia en poder trabajar tanto con estas estructuras metálicas como son los pernos o los tornillos, y también como es en acero, pernos, platinas y la soldadura que se vaya a necesitar. Aquí tenemos otra imagen. Esto ustedes lo han podido observar en algunos puentes, en algunas pasarelas. Si ven ustedes, las pasarelas son totalmente de estructura de acero. Por lo tanto, se realiza esta base fundida. Estos pernos pueden, aquí donde yo estoy tocando con mi cursor, estos pueden llegar hasta 30 centímetros, 40 centímetros, y ven la cantidad de pernos que se tienen para esta columna de acero. Entonces, tienen que ir fijadas de esa forma. Y aquí ustedes lo pueden observar y pues tener más claro ese ejemplo de cómo podemos trabajar con nuestras estructuras con pernos y platinas. Y que tengan la resistencia para soportar todos los esfuerzos que tiene, en este caso, si esto fuese una pasarela o un puente, entonces soportar las cargas a las cuales va a estar sometido. Y aquí tenemos esta estructura en acero para que también podamos ahí observarla, sus uniones, los ensambles que tiene, y siempre pues de este sistema de marcos rígidos podemos observar cómo pues la distribución está paralelamente y tienen una simetría en sus dimensiones. Recordando un poquito también lo que vimos hace un momento, que estos ensambles pueden utilizarse, algunos ensambles pueden utilizarse en madera como son estos, pero que tengan cargas menores, donde se pueden utilizar en muebles, como mencionamos, en puertas también.
Recuérdense que todos esos elementos son parte de una construcción donde en cualquier momento vamos a estar, a veces nosotros decimos, quizá esto pues no lo vaya a supervisar. Hay obras que tenemos que hacerlo, tenemos que ver muchas cosas, no solo el área de estructura, sino también ya estando en la obra, pues hay varias cosas que se tienen que conocer, tal vez no está en nuestro cargo directo, pero si nosotros vamos pasando por un momento en que estén trabajando algún tipo de estructura que sea de madera y observamos que no están haciendo bien un batiente, una espiga, no están tomando correctamente la madera o no está tratada, entonces tenemos todo, podemos verificar eso y pues pasar un reporte de que en algún momento algo que no está en nuestra supervisión, pero lo observamos. Creo que también es importante que uno lo pueda, o sea, es importante que nosotros conozcamos esto, aunque tal vez en su momento no vamos a estar 100% relacionados con cosas más pequeñas, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros lo conozcamos. Entonces aquí tenemos el diseño de uniones, que son todas las que ya hemos visto, esas uniones, esas conexiones, que es un aspecto importante en el diseño de uniones y conexiones de la determinación, que se debe hacer en la etapa de proyecto de estructura, del tipo de conexiones que se diseñe, si es rígida o articulada, flexible. Se llaman conexiones rígidas aquellas que conservan el ángulo de los ejes entre las barras que se están conectando. En tanto serán articuladas o flexibles, aquellas que permiten una rotación entre los elementos conectados, aunque en la realidad no existan conexiones 100% rígidas ni 100% flexibles. Ambas se pueden ejecutar por soldadura o apernadas, pero será determinante en el diseño el uso de elementos complementarios, ángulos, barras de conexión, nervaduras de refuerzo, etc. Las posiciones de los elementos de conexión y las holguras y los elementos que permitan la rotación relativa de un elemento respecto al otro. Entonces aquí podemos observar una conexión articulada que tiene cierto movimiento y aquí podemos observar una conexión rígida para que ustedes pues tengan esto en cuenta. Y aquí pues esta imagen solo es como un recordatorio de las uniones que ya hemos visto en otras clases. Aquí podemos ver una articulada, aquí podemos ver otra, aquí podemos ver esta espiga en madera y aquí también podemos observar esta viga. Si se dan cuenta, como vimos en esta imagen, aquí tenemos un ensamble en madera combatiente que se puede utilizar, como mencionamos, en puertas, en muebles, pero también este ensamble lo podemos traer a estructuras de cargas mayores, con la única diferencia que ya no solo va el batiente, porque la madera no viene en longitudes tan grandes, entonces tenemos que hacer uniones, tenemos que hacer estos batientes donde nos permita cumplir con la luz que necesitamos, pero adicional a eso, nosotros necesitamos apernarla, trabajar con pernos. Entonces aquí lo podemos observar que no solo tiene su batiente, sino que también tiene los pernos para que esta estructura pues sea rígida. Aquí también podemos ver otra de una estructura articulada y esta creo que ya la vimos en otras ocasiones, que tenemos una unión, una conexión de estructura metálica que va acompañada también de, aquí hay una combinación de materiales, madera y acero. Vamos a subir un poquito de color, ahí está.
Tenemos también algo muy importante en el diseño, que son los esfuerzos. Entonces aquí tenemos esfuerzos producidos por las piezas menor o igual a esfuerzo permisible, que lo podemos observar aquí. Esfuerzo producido por las piezas menor o igual a esfuerzos permisibles. Entonces ahí podemos ir viendo que este también es una parte importante. Aquí tenemos F mayúscula producida por las fuerzas menor o igual a F minúscula. Y aquí tenemos una conclusión de estos esfuerzos, que para diseño por resistencia, F mayúscula igual o menor a F minúscula, en esta parte de acá. Para diseño por resistencia tenemos F mayúscula menor o igual a F mayúscula, donde F mayúscula es refuerzo producido por las piezas seleccionadas para el diseño. F es igual esfuerzo producido por las piezas seleccionadas para el diseño. F minúscula, esfuerzo permisible o nominal requerido por el código. Y también pues aquí tenemos que revisar los códigos con los que vamos a trabajar, porque también ellos nos van a determinar los diferentes valores de flexiones permisibles, ¿verdad? Con los diferentes valores que se va a trabajar. Aquí tenemos también las deformaciones aceptables o las deformaciones permisibles. Aquí podemos observar, tenemos aquí la fórmula donde tenemos deformaciones producidas por las cargas delta de flexión permisible. Y aquí podemos observar las fórmulas que del caso de las deflexiones permisibles de delta, carga muerta más carga viva. Entonces ahí tenemos esta carga WD más la carga WL. Y aquí podemos ver que delta WD más WL es igual a L dividido 240. Y la carga muerta WD, delta WD es igual a L dividido 360. Y acá tenemos que las deformaciones se deben de controlar. Las deformaciones se debe, no, o sea que las deformaciones, en las deformaciones se deben de controlar esas vibraciones, esa resonancia con respecto a las cargas vivas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que controlar estas deformaciones que podemos tener en las estructuras por medio de las resonancias de estas cargas vivas. Y acá podemos observar deformaciones producidas por las cargas, deformaciones permisibles. Caso de las deformaciones permisibles, delta, para que ustedes tengan esto en cuenta y lo puedan tener en sus apuntes también. Estas fórmulas que nos van a servir para determinar las deformaciones permisibles. Las deformaciones sirven para controlar problemas de vibración, era lo que ya mencionábamos, vibraciones o resonancias con respuestas a la carga viva. Debido a que las cargas muertas permanece estática y no genera vibraciones,
no nos va a generar ninguna vibración la carga muerta, pero sí las cargas vivas, ¿verdad? Entonces acá tenemos que analizar esas vibraciones que nos pueden generar las cargas vivas para controlar esos esfuerzos permisibles que vamos a tener en las estructuras. Aquí tenemos que una viga se puede construir con contrafuertes. Entonces, lo que sucede es que a estas vigas, cuando son pretensadas, pues las podemos trabajar con estos tipos de esfuerzos internos que van a tener. Eso lo miramos comúnmente en los puentes. Entonces, eso nos va a permitir poder controlar esas vibraciones. Por ejemplo, acá cuando pasa un vehículo, entonces están expuestos a todas esas vibraciones y de esa manera pues se pueden ir contrarrestando esas deformaciones y estas resonancias y vibraciones que van a estar ocasionadas en este tipo de estructuras. Entonces aquí podemos ver que esto lo podemos observar en los casos de estas vigas pretensadas o postensadas. Y entonces aquí se puede calcular la deflexión de esta viga. Entonces pueden ustedes buscar ahí alguna imagen o alguna de este tipo de vigas y cómo es que se trabajan, cómo es que llevan estos refuerzos internos en su fundición, en sus estructuras, para darle esa rigidez y pues controlar este refuerzo de estas vibraciones. Aquí podemos ver algunas deformaciones que tienen estos marcos. Aquí podemos observar cómo la columna pues tiene una deflexión y la viga también tiene otra deflexión. Y aquí cómo el marco pues puede estar expuesto a este movimiento. Aquí tenemos otra imagen. Aquí en esta parte ashurada, donde estoy tocando, podemos observar las deformaciones de los marcos por diferentes efectos, los cuales tienen que ser analizados estructuralmente. Aquí podemos observar varios tipos de cambios que va teniendo la estructura. Por lo tanto, cada punto se tiene que analizar para proporcionarle el refuerzo necesario para que no tengan estas deflexiones tan graves y poder ocasionar pues algún tipo de deformación mayor, ¿verdad? Donde las estructuras pues ya no tengan ninguna manera de poderlas estabilizar. Entonces, de esta forma estamos conociendo cuáles son los marcos rígidos, los marcos estructurales. Vimos las ventajas que podemos trabajar, cómo podemos controlar estas deformaciones para que estos tipos de estructuras pues sean bastante estables. Entonces, solo para hacerles un poquito para recordar un poquito los temas que hemos visto en las clases anteriores, pues hemos venido hablando de no solo de las estructuras en madera, sino que dentro de este tema, pues han estado las estructuras en madera, las estructuras en acero, y también hemos abordado algunos temas de las estructuras en concreto. Y pues esta parte de las conexiones, que es muy importante que nosotros las recordemos, y ustedes también recordar los tipos de articulaciones que tenemos tanto para vigas como para columnas, porque pues tienen sus grados de libertad. Hay unas que no nos permiten, que son totalmente, la empotrada es totalmente rígida, no tiene ningún grado de libertad. Entonces
dependiendo qué tipo de estructura estemos analizando, pues nosotros vamos a tener diferentes apoyos y diferentes articulaciones. Entonces eso nos va a permitir definir las conexiones, el análisis de cada nudo para analizar los esfuerzos a los cuales va a estar sometido cada unión. Y ahí lo podemos ir observando. Y para esta semana, pues también tenemos las preguntas, una serie de preguntas. Hay otra serie de preguntas que no están en este listado, pero que son parte de la clase de hoy, que van a estar incluidas en el examen. Siempre de este tema, no vamos a tener nada que no esté dentro de los temas que hemos desarrollado. Entonces, como pregunta número 1, tenemos qué elementos estructurales integran un marco rígido. Pregunta número 2, ¿qué tipo de pieza se coloca en la unión viga-columna en un marco rígido para realizar el nudo? Entonces, ahí eso lo vimos al principio. ¿Qué características tienen los elementos estructurales en madera? Que implica una dimensión grande y una pequeña. ¿Qué características tienen los elementos estructurales en madera que implica una dimensión grande y una pequeña? Esto hablamos un poquito sobre esto. Y como pregunta número 4, en madera, ¿qué uniones son más difíciles de utilizar? ¿Las articuladas o las rígidas? Esto también está al principio para que ustedes puedan tener ahí, puedan buscar la información. Como pregunta número 5, tenemos si la madera se humedece o se seca. Si la madera se humedece o se seca continuamente, ¿qué genera en las deformaciones de dicha madera? Entonces también ahí vimos por qué no puede estar expuesta la madera al suelo o a la humedad, ¿verdad? Para que ustedes tengan pues puedan repasar y puedan estudiar para la próxima semana que ya nos toca el examen. Entonces, ha sido un gusto, jóvenes, poder compartir este momento con ustedes, estos temas que se han desarrollado. Cualquier consulta o duda, escríbanme al correo. Yo lo voy a estar chequeando para que no haya ninguna duda y tengamos ahí todo bien claro para esta semana que ya pues tendremos los exámenes correspondientes. Entonces, agradezco mucho su atención. Les deseo desde ya muchos éxitos en todo lo que vayan a desarrollar y éxitos en sus exámenes, porque recuérdense que están en su preparación. No se queden solo con lo que tenemos acá, sino que sigamos indagando y repasando en el temario. Tengan muy buen día y a los que están en la próxima clase los veo en un momento.